Estamos en el jueves 9 de mayo del año 2024. Sigue el anticiclón, quitando alguna nube despistada que podamos ver a estas primeras horas en el Cantábrico. Por delante tenemos un día de sol, sol para aburrir y con subida general o generalizada de las temperaturas. Estamos estrenando la mañana con 6 grados en Lerma, tenemos 14 en Plasencia y 15 grados ahora mismo en Gandía. Con Roberto Brasero vamos a afinar la previsión del tiempo dentro de un momento. Próximo día 1 de junio es la final de la Champions en Wembley y la van a disputar el Real Madrid y el Dortmund, porque los blancos anoche al final sí que sí tumbaron a los alemanes de Múnich. 2-1 en el Santiago Bernabéu. Sufrió la afición merengue y tanto que sufrió. Un gol anulado y luego uno desanulado. Pero al final se clasifica el Madrid. Y por tanto es finalista de la Champions de este año y por tanto está en su mano hacer doblete. Conseguir el doblete, título de Liga, título de Champions. Algunos ministros hubo en el palco del Bernabéu, no tantos como en otras ocasiones, no tantos. Pero ahí estaba Álvarez, que como nos dijo aquí es ministro de Asuntos Europeos y por eso no se pierde un partido de competición europea. 3 historias para iniciar la mañana. Cruje el gobierno de coalición otra vez. Exteriores llama al orden a los ministros de Sumar por ir por libre respecto de Palestina. Sánchez ignora a Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha repescado su reforma del subsidio del paro y la publicita con los sindicatos en la confianza de que esta vez sí, esta vez Podemos no se la tumbe cuando llegue el momento de votarla en el Parlamento. El fiscal general se defiende a sí mismo, recusa a los jueces del Tribunal Supremo que tienen que decidir sobre su nombramiento, si fue nulo o no lo fue, al no reunir el requisito de idoneidad. El Senado reprobó ayer al fiscal García Ortiz. El PP venido arriba aprovechó para pedir que cese el gobierno entero. Spoiler, la petición no va a ningún sitio. Y pregunta, ¿entre las funciones del Senado está controlar al fiscal general? Y el vuelco en la investigación sobre el asesinato de los guardias civiles de Barbate. Los autores no son los que están detenidos porque la lancha que embistió a la Zodiac resulta que era otra, la lancha que embistió a la Zodiac y se llevó por delante la vida de 2 guardias civiles. Los autores verdaderos, a los autores verdaderos pues se los seguirá buscando, por tanto, o se los va a empezar a buscar ahora. De ellos, de momento, no se sabe nada. Bueno, lo primero es que en campaña electoral de las elecciones en Cataluña, que son el próximo domingo, aquí estaremos a las 8 de la tarde en el programa especial La Noche Electoral Catalana. En campaña electoral pues pasan cosas. Por ejemplo, ¿qué? Pues por ejemplo que Sumar está hablando todos los días de la cuestión palestina, todos los días de la situación en Gaza, todos los días marcando diferencias con el Partido Socialista en esta materia, en este asunto. Y ayer marcó diferencias de tal manera que abrió una nueva, crisis, no sé si da para llamarlo crisis, pero una nueva turbulencia dentro del gobierno de coalición, porque el ministro Bustinduy, es un señor que es un ministro, porque casi nadie le conoce, 20%, 19% según el CIS de los españoles conoce a Bustinduy, es el ministro que heredó a Yone Belarra en derechos sociales y que además tuvo un papel muy significativo en su día en Podemos y luego pues rompió con Podemos. Y ahora estamos con Yolanda Díaz y con Sumar. Bueno, contó en Espejo Público de Antena 3 que había enviado un requerimiento a todas las empresas españolas que hacen negocio o tienen actividad comercial en Israel. ¿Para qué? Pues para que le demuestren que nada de lo que están haciendo contribuye a la prolongación de lo que Sumar llama, y esto es lo que a Israel más le incomoda, más le molesta, más le irrita o más denuncia, él llama genocidio en Gaza. Tenemos a 3 ministros del gobierno, al ministro Bustinduy, a la ministra Sira Rego, a la vicepresidenta 2, a Yolanda Díaz, insistiendo en esta idea de que Israel está cometiendo un genocidio, que hay que parar ya y que hay que combatir. ¿Cómo? Pues por ejemplo, reconociendo ya el Estado de Palestina, que es lo que decía Yolanda Díaz. Lo más probable es que el Estado de Palestina sea reconocido a mediados del mes de mayo y a la vez por España y por Irlanda. Una información que ayer difundió la televisión irlandesa y que dice que una posible fecha es el 21 de mayo, o sea, en vísperas de las elecciones europeas, o en vísperas de que empiece la campaña electoral de las elecciones europeas. Bueno, este requerimiento que ha enviado Bustinduy a las empresas españolas pues ha provocado inmediatamente, claro, la reacción de los ministerios que en realidad se ocupan de ese asunto, porque el Ministerio de Consumo, que es el que tiene Bustinduy, no parece que tenga entre sus competencias requerir a las empresas que tienen actividad en otro país que le demuestren nada. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que le han venido a decir a Bustinduy es que, a ver, que este negociado no es suyo, que este negociado es el del Gobierno de España. Exteriores dice, cuidado, que el Gobierno de España tiene una única posición respecto de todo lo que está sucediendo en Palestina y es la que venimos expresando repetidamente el presidente del Gobierno y yo mismo, el ministro Álvarez. El ministro de Economía, que estuvo ayer en el programa de Julia Otero, lo que dice es que, le quitó importancia o hierro a la carta en cuestión, al requerimiento, lo llamó anécdota, e insistió mucho en esta idea de que la posición del Gobierno es sobradamente conocida y no es la de Sumar.
La actuación del Gobierno en este tema es muy clara, desde el inicio con una condena a los atentados, con una exigencia de la liberación de los rehenes y luego más tarde, por supuesto, con la petición del respeto al derecho humanitario internacional por parte del Gobierno de Israel y una petición de alto el fuego inmediato y un reconocimiento del Estado palestino como solución a medio plazo. Bueno, desde el punto de vista de la política doméstica, y es verdad que estando en campaña electoral, pues Sumar está insistiendo mucho en esta idea porque cree que es una bandera que moviliza a su electorado en Cataluña especialmente y que marca distancias además con el Partido Socialista. La lectura desde el punto de vista de la política doméstica es que estamos ante un nuevo episodio que demuestra que cuando menos aquel idilio político que tenían Sánchez y Yolanda Díaz hace un año en la campaña electoral de las generales, si no se ha roto, ya de idilio va teniendo poco. Digamos que en el Partido Socialista desde hace tiempo vienen comprobando que Yolanda Díaz no ha cumplido con la misión que tenía encomendada, que es mantener unidos a todos los partidos, alianzas, coaliciones, marcas políticas y sobre todo diputados que integran lo que en su día fue la coalición electoral Sumar. Acuérdense que se le fueron los de Podemos, que los de Compromís ya también andan diciendo que en algunas cosas no oposición al gobierno, en fin. Y eso significa que el PSOE ni ve a Yolanda Díaz todo lo líder que esperaba haberla visto, ni ve que tenga por qué mantener aquello del tándem ahora que ve una ocasión muy interesante en estas elecciones que vienen el domingo y en las próximas, una ocasión muy interesante de hacerse con el electorado de Sumar, que en su día fue el electorado de Podemos en buena medida, ¿no? El Partido Socialista por ahí es por donde puede crecer en respaldo electoral, o es por donde cree que puede crecer, no precisamente por el otro lado, que es por el centro o atrayendo votantes que ahora mismo están en posiciones conservadoras. Bueno, Yolanda Díaz está en lo suyo también, que es en intentar que no nos olvidemos de que es la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Trabajo. Y por eso ayer se hizo una fotografía con los líderes sindicales para presentar el acuerdo al que han llegado, que tampoco es que sea muy difícil que haya un acuerdo entre Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, porque están siempre en posiciones idénticas, ¿no? Y porque cuando llegan las manifestaciones se ve claramente. Por tanto, que alcancen un acuerdo. Pero cuando lo alcanzan, y además está la patronal, pues tiene más mérito, claro. Cuando lo alcanzan sin la patronal, es como si los sindicatos hubieran alcanzado un acuerdo consigo mismos. ¿Acuerdo sobre qué? Pues sobre la reforma del subsidio del paro, que es no la prestación, sino el subsidio, que es un asunto que quedó pendiente en el pasado mes de enero, cuando el Congreso tumbó el decreto que incluía esta reforma del subsidio. Ayer se vuelve a presentar el acuerdo, se han introducido algunas modificaciones o novedades, y ahora falta que el Parlamento se pronuncie también al respecto. ¿Y qué dice Yolanda Díaz? Pues que le habría deseado que estuviera la patronal en este pacto, en este acuerdo también, pero que ya tenía dicho ella, que si la patronal se suma, estupendo. Y si no se suma, pues se sacan adelante las cosas sin la COE. Hay diálogo social, es un acuerdo bipartito con los sindicatos en nuestro país, pero quiero desde luego dar las gracias a la COE y a CEPIME, que, como les digo, han sido muy activos en la confección de esta norma y en la mejora de la misma. Sin ellos, pero agradecida a la contribución que han hecho ellos. Bueno, si no hay sorpresas, el Parlamento esta vez sí respalda. Si no hay sorpresas, porque Podemos ha dicho que ahora sí, que las modificaciones que se han introducido van en la línea que ellos reclamaban y que, por tanto, pelear, ha dicho Yone Belarra, pelear sí sirve. Bueno, protagonista el fiscal general del Estado, contamos ayer aquí, porque lo adelantaba el Independiente, que iba a recusar García Ortiz a los magistrados del Supremo que tienen que pronunciarse sobre una denuncia presentada por una asociación de fiscales que dice que debería ser anulado el nombramiento del fiscal general. No los nombramientos que ha hecho el fiscal general, sino el suyo. ¿Por qué? Pues porque como el Supremo ya decretó en su día o sentenció en su día que el fiscal había incurrido en una desviación de poder al promocionar y nombrar a Dolores Delgado, cuando llegó el momento el pasado mes de diciembre de que el gobierno, porque era un nuevo gobierno, eligiera fiscal general del Estado, no debería haber considerado a García Ortiz porque ya no es idóneo para el cargo. Este es el argumento del denunciante. Ahora veremos qué argumento asumen los magistrados que se hagan cargo del asunto. El fiscal recusa a esos magistrados porque son los mismos que dijeron que había incurrido en una desviación de poder. Entonces dicen, pues no parece que vayan a ser objetivos en esta cuestión cuando ya fijaron un criterio que precisamente es el que ha dado pie a la denuncia que ahora se ha presentado y es objeto, por tanto, de nueva deliberación. Bueno, en el Tribunal Supremo, y lo cuentan casi todas las crónicas, nos lo cuenta de Vallamazares, en el Tribunal Supremo muchos magistrados están un poco perplejos, digamos, o sorprendidos por la actuación del fiscal general, porque es verdad que muy habitual no es que el fiscal general del Estado recuse a magistrados del Tribunal Supremo. Pero bueno, vamos a ver en qué queda el asunto. Desde el punto de vista político-parlamentario, ayer el Senado, mayoría absoluta del Partido Popular, saca adelante una moción en la que insta al Gobierno a que destituya
al fiscal general del Estado, con el argumento que utiliza el Partido Popular de que sí tiene en su mano el gobierno la destitución si se acoge al estatuto de la Fiscalía y al artículo que dice que es una causa de cese si el fiscal incumple de manera grave sus obligaciones. O sea que el Partido Popular está pidiéndole al gobierno de España, pidiéndole al presidente del gobierno de España que destituya al fiscal general, como si el fiscal general fuera un instrumento más al servicio del gobierno. Que el gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el gobierno entero, que están fiscal general y gobierno al mismo nivel de descrédito. Es que el Partido Popular al final está defendiendo que el gobierno no se meta en los asuntos de la Fiscalía, pero que sí se meta para destituir al fiscal general, y al que tratan como si fuera un ministro más. De hecho, ahí queda la pregunta, que igual nos tenemos que hacer esta mañana también en tertulia, ¿no? Entre las funciones del Senado está el control al gobierno, faltaría más, como el Congreso, ¿no? El control al Poder Ejecutivo. Está entre las funciones del Senado el control a la Fiscalía General del Estado. Se cumplen 3 meses hoy del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, la narcolancha aquella que los embistió, que los arrolló. Y la novedad de la tarde de ayer es que la investigación de la Guardia Civil ha llegado a la conclusión, la investigación que ya está judicializada, ha llegado a la conclusión de que los 6 detenidos en realidad no son. Porque la narcolancha que embistió a la Guardia Civil no es en la que iban estos 6, sino otra en la que al parecer solo iban 3. Lo cual pues genera, tantos meses después, bueno, es una satisfacción para los abogados, los defensores y los detenidos que venían diciendo precisamente esto, porque además son ellos los que han presentado un vídeo grabado por uno de los detenidos de la otra narcolancha. Pues si el detenido graba a otra narcolancha es que efectivamente no era él, ni era la embarcación en la que él iba, la que embistió a la patrulla, a la Zodiac de la Guardia Civil. Bueno, vamos a ver qué consecuencias judiciales tiene este asunto. De momento entiendo que quedarán escarcelados los ahora detenidos, pero lo más relevante es que la investigación avance para poder dar, y eso es lo que ha dicho la Guardia Civil que va a hacer, para poder dar y detener con los verdaderos autores de aquel doble asesinato. Alsina en Onda Cero.